Bueno, a ver si está grabando. Parece que sí. Bueno, pues buenos días. Tal como os comentaba en el vídeo de ayer, voy a dar ahora un algoritmo concreto para, dada una gramática, en este caso esta, y una palabra, en este caso esta, tratar de determinar si esta gramática es capaz de generar esta palabra utilizando el algoritmo CIK que os había explicado o que os he explicado en las diapositivas de ayer. Como veis, esta gramática, la gramática, está en forma normal de Chomsky. Ya veis que cada regla produce o bien dos variables o bien un terminal, tal como se dijo ayer, ¿verdad? En las en el algoritmo que os pasé. Luego tenemos una gramática en forma normal de Chomsky y una palabra. Y lo que tenemos que hacer es ver si esta gramática es capaz o no de generar esta palabra. Esta es la idea. Y así vamos a trabajar para explicaros un poco el algoritmo con todo detalle. Como veis, aquí tenemos aquí una tabla que está triangular, o sea que tiene, ya veis, la primera fila cinco casillas, la segunda fila tiene 4 casillas, la tercera fila 3 y así la última fila tiene una única casilla, como podéis ver ahí. Y como os comenté en el vídeo, cada casilla, esta se llama la casilla V11. Teniendo en cuenta que el I es la columna y el J es la fila, ¿vale? Esta casilla, por ejemplo, sería la V, la columna 3, V 3, 2, columna 3, fila 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Tengo que darle atrás para ir actualizando. Bueno, pues la idea es ir rellenando estas casillas por filas. Primero la fila 1, después la fila 2, luego la fila 3, la fila 4 y por último esta casilla. Esta es la idea que barajamos para aplicar, digamos, para la que baraja el algoritmo. ¿Vale? Y como os dije también en el vídeo de ayer, las casillas V y J hace referencia el I, la columna I y J, fila J. Es decir, por ejemplo, la casilla V 2, 1 corresponde a la subcadena de la palabra que comienza en el símbolo 2, o sea, en el A, y tiene longitud 1. Es decir, solo el símbolo A, porque que empiece en el 2 y tenga longitud 1, pues eso solo incluye la A. Si cogemos el V2, 3, pues estamos haciendo referencia a la subcadena que empieza en el símbolo 2, o sea, en la A, y que tiene longitud 3, o sea, A, A, B. Luego V23 corresponde a la subcadena A, A, B. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Una cosa que obviamente implica todo esto es que solamente la subcadena que empieza en el símbolo 5 solo puede tener longitud 1. Si empiezo aquí, subcadena que empiece aquí solo puede ser la A, porque no hay más símbolos detrás, ¿verdad? Esa es la razón por la que la primera fila puede tener 5 casillas, pero la segunda solo puede tener 4, porque cuando empiezo en el símbolo 4, eh, pues puedo tener longitud 2, o sea, digamos, como la fila 2 es la longitud 2, pues la subcadena que puede empezar más allá y que tenga longitud 2 tiene que empezar en el símbolo 4, porque si empieza en el símbolo 5 no puede tener longitud 2, como mucho tendría longitud 1. Por eso, las de longitud 2 solo llegan hasta empezar en el símbolo 4. Análogamente, las de longitud
3 solo pueden llegar a empezar en el símbolo 3. Porque que empiece en el símbolo 1 puede tener longitud 3, B, A. Que empiece en el símbolo 2 puede tener longitud 3, A, B. Pero para tener longitud 3, como máximo puede empezar en el símbolo 3, que será A, B, A. Espero que lo entendáis, esto que os estoy explicando. Si no, ya sabéis que siempre tenéis a disposición el foro de dudas. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto también. Y finalmente, la última casilla, la que corresponde a la longitud 5, solo puede empezar en el símbolo 1, que es la única subcadena que se puede formar de longitud 5, la que empiece en el símbolo 1, porque si, es que sería toda la palabra, 2, 3, 4, 5. O sea, esto corresponde a toda la palabra, A, B, A. ¿De acuerdo? No podemos encontrar subcadenas de la palabra de longitud 5 que empiecen en el símbolo 2. Eso sería imposible porque la subcadena mayor que se puede encontrar si empiezo en el símbolo 2 tiene longitud 4. Bueno, pues después de esta explicación de cómo funcionan las casillas, vamos a proceder a empezar con el algoritmo. Y voy a ir rellenando las casillas por filas. Primero la fila de arriba, después la fila segunda, porque ya vais a ir viendo que para rellenar una fila se necesitan las casillas de filas anteriores. Y dicho esto, vamos ya a empezar a rellenar la primera fila. Empezamos por la casilla V11. ¿A qué subcadena corresponde de la palabra? A la que empieza en el símbolo 1 y tiene longitud 1, o sea, B. ¿Qué reglas de esta gramática, qué variables de esta gramática son capaces de producir, en los pasos que sean, el símbolo B? En este caso, como es un símbolo de longitud 1 y la gramática está en forma normal de Chomsky, solo se puede producir en un paso. Bueno, pues ¿qué variables de aquí producen el símbolo B? Pues solamente la B mayúscula. ¿Veis? Produce el símbolo B. ¿Es la única? Pues la pongo. Vaya. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la variable que produce el símbolo B. Y no hay ninguna otra. Os recuerdo que en las casillas vamos a meter las variables que produzcan la subcadena IJ. Si estamos en la casilla VIJ. Vamos con la casilla. Ahora vamos con la casilla. Tenemos aquí la B. Otra vez me he equivocado. B. Vamos con la casilla V, columna 2, fila 1. V21. ¿Cuál es la casilla V21? La que producirá el símbolo, la subcadena, que empieza en 2 y tiene longitud 1, o sea, A. Bueno, pues ¿cuál es la de V21? Pues la de V21 pues será las variables que producen A. Como veis, la variable que produce A es esta, es la A. Luego la variable A, lo voy a poner aquí, produce A. ¿Y alguna más? Pues sí, la variable C también produce A. Luego aquí tengo las dos variables que producen A, la A y la C. Vale, pues sabiendo que son la A y la C, voy a ponerlas en su sitio. Y la V21 es, perdonad, B, la A y la C. Vamos ahora con el V, columna 3, fila 1. V31, ¿cuál es la subcadena de la palabra que empieza en el símbolo 3 y tiene longitud 1? Esta. 3 y la A. ¿Cuáles producen la A? Bueno, lo acabamos de ver antes, la A y la C. Pues, dicho esto,
Pues voy a poner otra vez la A y la C. La B, pues ¿cuál es? Ya lo hemos hecho antes aquí, en el, en el, en el primer, en la primera casilla. Pues que produzcan la B minúscula, solo la B. Y que produzcan la A mayúscula, pues de antes, la A y la C. Y ya tenemos rellenada la primera fila. Insisto, la casilla V y J tiene las variables de la gramática que producen la subcadena de la palabra W y J. Es decir, la que empieza en el símbolo y tiene longitud J. ¿Eh? No se os olvide ese tema. Bueno, pues vamos a rellenar entonces la segunda fila. La segunda fila son las de longitud 2. O sea, tiene un 2 como segundo índice del V. Pues ¿cómo será la casilla primera? Primera columna, 1, longitud 2, pues serán las variables que produzcan la subcadena que empieza en el símbolo 1, en este caso la B, y tiene longitud 2, BA. O sea, estoy buscando las variables que producen la subcadena BA. Y aquí es donde empieza el meollo del algoritmo. No hay ninguna variable en la gramática que con una regla produzca la subcadena BA. Obviamente, porque está en forma normal de Chomsky. Pero la subcadena BA en esta gramática solo se puede producir si utilizo, como está en forma normal de Chomsky, una regla que produzca dos variables, V1, V2, de la V1 salga la B y de la V2 salga la A. O sea, intentar romper la subcadena de manera que en un trozo salga el primer símbolo y del otro trozo salga el segundo símbolo. Ah, bien, pues esto, la información para conseguir esto, la tengo en la primera fila. Busco las variables que produzcan dos variables. La primera de ellas produzca B, ¿vale? Y quiero decir que produzca B, quiere decir que produzca, tenemos aquí, BA, que produzca V11, que esté en V11, ¿por qué? V11 es la subcadena que empieza en 1 y longitud 1, y la A serán las que produzcan A, serán las variables que estén en V2, 1. ¿Os dais cuenta? V11 producirá B y V21 producirá A. Porque la subcadena 11 es la B y la subcadena 21 es la A. Pues busco qué variables producen concatenación. No quiero acumular mucho aquí porque si no luego se me llena. V12 son las variables que produzcan concatenación de V11 y de V21. Pues concateno V11 con V21 y tengo concatenar BA o sea, puedo concatenar BA o BC. Pues ¿qué variables producen BA o BC? Pues BA produce la A, que veis que produce BA, y la S produce BC. Pues son la A y la S. Pues la A y la S son las variables que finalmente producirán la subcadena 1, 2, que es la BA. Es decir, la A y la S. Bueno, voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto para poner aquí el V12 es la A y la S.
A ver, esto es un poco lioso, pero espero que lo pilléis. Voy ahora por el V22. Es decir, la subcadena que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud OS, AA. Pero esta subcadena, la que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 2, es concatenación de... ¿En cuántos trozos se puede partir? En uno. La que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 1, V21, está. Y la que empieza en el símbolo 3 y tiene longitud 1, esta otra. ¿Veis? 2,1, 3,1. Bueno, pues concatenación de V21 con V31, pues aquí tenéis 2,1, aquí tenéis 3,1, pues son las variables que produzcan AA. ¿Cuántas hay que produzcan AA? Ninguna. Pues AA, nada. AC, ¿cuántas hay que produzcan AC? Pues AC, ninguna. ¿Vale? CA, estoy concatenando esto con esto de todas las formas posibles. AA, AC, CA, C, C. Son las que están, ¿no? Entonces, llevamos de momento AA, AC, queda CA, que no hay ninguna, y finalmente queda CC, que hay una, la B. Luego, después de todas las concatenaciones, de todas las formas de concatenar V21 con V31, pues resulta que la única variable que produce una concatenación de esas es la variable B que produce CC. ¿De acuerdo? Y ya tenemos el V22. Vamos con el V23. V23 será las variables que produzcan la subcadena que empieza en el símbolo 2, o sea, empieza en A, y que tiene longitud 3, o sea, A, B. Ahí lo tenéis. A, B. Bueno, pues V23, las variables que están en V23 son variables de la gramática que producen concatenaciones de V2, perdón, me he equivocado, no es V23, me cago en 10. Esto es un poco lío, estábamos aquí, perdón, estaba aquí la B, estábamos aquí, esto no es V23, es V3, columna 3, fila 2. Columna 3, fila 2. Bueno, pues el V32, V32 es concatenaciones. El V32 es este. Empieza en el símbolo 3, longitud 2, AB. Pues es concatenación de V31 y V41. Es decir, el símbolo, la subcadena que empieza en el símbolo 3 y tiene longitud 2, se puede partir de una manera. Que empiece en el símbolo 3 y tenga longitud 1, y después el otro que empiece en el símbolo 4 y que tenga longitud 1. Esa es la concatenación y esa es la única posibilidad de obtener variables de V32. Vale, pues ¿cuáles están en V32? Pues V31, V41. V31 es esto, V41 es esto, pues todas las posibles concatenaciones de una de aquí con una de aquí. ¿Y eso cuántas posibles concatenaciones hay? Pues es AB y CB. ¿Vale? AB y CB. ¿Y quiénes producen AB? Pues AB, la S, aquí lo tenéis,
la S. ¿Alguno más produce AB? Pues sí, la C. La pongo. ¿Y alguno más produce AB? Pues SC. Pues ninguno más. ¿Y CB? Ninguno. Luego, S y C son las dos variables que están en la casilla que estamos rellenando. En consecuencia, lo voy a poner, ya voy a quitar aquí el 3,2, a ver si puedo, y es S y C. Y vamos ahora con el columna 4, fila 2, V42, es decir, 4,2. Esta es su cadena. Empieza en el símbolo 4, tiene longitud 2. Bueno, pues V42 son variables que produzcan concatenaciones de V41 y V51. V41, esta es su cadena, V51. Empieza en el símbolo 4 y longitud 1, empieza en el símbolo 4, 5 y longitud 1. Pues, ¿cuáles son las posibles concatenaciones de V41 y V51? Pues son una de aquí con una de aquí. Y son dos, que son o bien BA o bien BC. Son las únicas dos. ¿Cuáles producen BA? Pues BA, la A produce BA, como veis ahí. Pues pongo la A y ninguna otra produce A. BA. Y BC, la S produce BC y ninguna más. Pues es la A y la S. Pues vamos entonces a rellenar ya. Voy a borrar todo esto de sucio. Y tengo aquí la A y la S. Y ya tenemos rellenada la segunda fila. Voy con la tercera fila. Entonces, tercera fila, primera columna, V13. Y aquí, teneros cuenta que tenemos subcadenas, longitud, que empiezan en el símbolo 1, longitud 3. O sea, símbolo 1, longitud 3, es la subcadena BAA. Si os dais cuenta, voy a borrar esto de aquí. Símbolo 1, longitud 3, BAA. ¿De cuántas formas se puede partir esta subcadena? Pues de dos. Primero, el primer símbolo y luego los otros dos. O bien, primero los dos primeros símbolos y luego el tercero. No hay más formas de partir esa palabra. ¿Os dais cuenta? Un símbolo y los otros dos, o los dos primeros y el tercero. Un símbolo y los otros dos sería V11, que es el símbolo 1, longitud 1, y los otros dos sería el que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 2, V11 y V22, y la otra manera sería los dos primeros, V12, y el último, V31. Pues eso es lo que hay que hacer. Exactamente eso es lo que hay que hacer. Buscar todas las concatenaciones de V11 con V22 y todas las concatenaciones de V12 con V31. Es decir, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1. Pues vamos a ponerlo. V11, V22, V12, V31. De aquí, 1, 1 con 2, 2. ¿Veis? Es esto con esto. Esto es 1, 1 y esto es 2, 2. Concatenaciones BB. O sea, variables que producen BB en la gramática. Pues no hay ninguna. No hay ninguna que produzca BB. Vale, se acabó V11, V22, porque es BB y no hay más. Ahora,
V12, V31. Es decir, columna 1, fila 2, columna 3, fila 1. Pues tenemos AA, que no hay ninguna en la gramática, AC, que no hay ninguna en la gramática, SA, que no hay ninguna en la gramática, y SC, que no hay ninguna en la gramática. No hay ninguna variable que produzca nada de esto. Luego, tanto aquí como aquí, no hay ninguna variable que en la gramática, usando las reglas, produzca en un paso concatenaciones de variables de v1 con variables de v22, ni de variables de 1,2 con variables de 3,1. Luego, no hay ninguna variable, voy a poner mejor el vacío, voy a borrar todo esto, que es lo sucio. No hay ninguna variable en la gramática que produzca la subcadena 1, 3. Luego vamos a poner el vacío. Y ahora voy con esta. Esta casilla es la casilla que está en la columna 2, fila 3. V23. Igual que antes, V23 es la subcadena que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 3. Esta. AAB. AAB. Esta es. ¿Vale? Bueno, pues, ¿de cuántas formas se puede partir A a B? Pues A a B como antes de 2. O A y luego AB. ¿Vale? Y eso es, como es esta A, acordado que es esta A, pues A a B, esta A es V. Voy a borrar esto si soy capaz. V21 con V32, es decir, símbolo 2, longitud 1, símbolo 3, longitud 2, esos son los tres, el símbolo 2, 3, 4, o V22, primeros dos símbolos, y luego V22, y luego este, que es el V41. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es lo que hace? V21, V32, V22, V41, pues V21, voy a ponerlo aquí otra vez, todo bien puesto. Estamos en el 2, estamos en el 2, 3. V21, V32, perdón. V21, V32 y V22, V41, concatenación de estas dos. Concatenar V21, que es columna 2, fila 1, aquí, V21, con V32, columna 3, fila 2. Pues es aquí. Esto es AS, AC. Si concatenamos todas las formas posibles, esto con esto me queda AS, y de AS en la gramática no hay ninguno que produzca AS, AC, AC tampoco hay ninguno, CS tampoco hay ninguno, y CC sí, está la B. Luego el V21, V32 sale la B. Y ahora, de V22, V41, voy a poner V22, V41, salía aquí la B. V22, V41 es V22, aquí lo tenéis, V41, 1, 2, 3, 4, 1, BB. Pues no hay ninguna que produzca BB. Luego al final, la única variable que está
en esta casilla es la B. Pues voy a cerrar todo para poner la B. Y aquí tengo, bueno, ya acabamos con V23, la B. Voy a rellenar esta ahora. Esta casilla es la V que está columna 3, fila 3. V, 3, 3. ¿De cuántas formas se puede partir la subcadena que empieza en el símbolo 3 y tiene longitud 3? De 2. Que empieza en el símbolo 3 y longitud 1, concatenada con la que empieza en el símbolo 4 y longitud 2, o que empieza en el símbolo 3 y longitud 2, tercero y cuarto, concatenada con la que empieza en el símbolo 5 y longitud 1. V31 con V42, V32 con V51. Pues vamos allá. V31 con V42 será columna 3, fila 1, V31, 1, 2, 3, 1, este. Con V4, 2. Pues columna 4, fila 2, este. 3, 1, 4, o sea, queda AA, AS, CA, CS. Pues AA, ninguno aquí. AS, tampoco. CA, tampoco. Y CS, tampoco. Luego aquí, nada. Vale. Vamos ahora con este. V32, V51. Pues ¿quién es V32? V32 es columna 3, fila 2. Este. V51, columna 5, fila 1. Este, que es SA, SC, CA y CC. La única que da algo es CC, que da B. Luego al final, la única variable que ha de ir en esta casilla, viendo todos los casos, es de nuevo la B. Voy a borrar todo esto. Esta B. La B. Vamos con la cuarta fila. Esta casilla. Esta casilla está en la columna 1, fila 4. V1, 4. Y se complica un poquito más. V1, 4 es esta subcadena. ¿De cuántas formas se puede partir esta subcadena? Pues, primer símbolo, 3 últimos, 2 primeros, 2 últimos, 3 primeros y último. De 3 formas. O sea, dicho de otra manera, V1, 4 se puede partir. Primer símbolo, longitud 1, símbolo 1. Concatenado con los 3 siguientes. El que empieza en el símbolo 2 y longitud 3. Para que dé longitud 1, símbolo 1, perdón, símbolo 1, longitud 1, símbolo 2, longitud 3. V1, 1, V2, 3. O primeros dos símbolos, V1, 2, primero y segundo, tercero y cuarto, que empiezan el 3, y longitud 2, tercero y cuarto. O tres primeros símbolos, V1, 3, y el cuarto, V4, 1. Luego busco variables que produzcan concatenaciones de estas dos, de estas dos, de estas dos. A ver, concatenaciones V1, 1, V2, 3. Pues 1, 1. Columna 1, fila 1. Columna 2, fila 3. 1, 1, 2, 3 es BB. Y BB no hay ninguno. Luego esto ya está. 1, 2, 3, 2. Pues columna 1, fila 2. 1, 2, 3, 2. Columna 3, fila 2.
este. Tenemos AS, ninguno. SS, ninguno. AC, ninguno. Y SC, ninguno. Luego ninguna variable produce concatenaciones de aquí. Y finalmente 1, 3, 4, 1. Es decir, columna 1, fila 3. Pero ya no sigo porque como esto es vacío, pues también va a ser vacío. Es decir, lo que va en la columna V41 es el vacío, nada. Voy a limpiar todo. Lo limpio todo y el V14 es el vacío. Vamos ahora con esta columna. Esta es el V, columna 2, fila 4. ¿De cuántas formas se puede partir la subcadena que empieza en el símbolo 2 y longitud 4? De 3. Primer símbolo, V21 concatenado con los 3 siguientes, V3, 3, o primeros dos símbolos, V22 con los dos siguientes, V42, o primeros tres símbolos, V23 y el último, V51. Vamos con este, V21, V33, columna 2, fila 1, este. V33, columna 3, fila 3, este. Pues me queda AB. AB es la S, luego de momento tenemos la S. AB o CB. CB, no hay ninguno que tenga CB. Luego este, ya está. V22, V42. V22 es columna 2, fila 2. Este. V42, columna 4, fila 2. Este. BA. BA y BS. BA tenemos la A. Y BS, ninguno. Pues ese ya. Y ya hemos acabado. Y ahora, V23 con V51. Columna 2, fila 3. ¿Vale? Columna 2, fila 3. Y... A ver, columna 2, fila 3. Y columna 5, fila 1. Vale. Pues me queda... Yo no sé si me he equivocado aquí. A ver, voy a repasar. V21, V33. 2133. Columna 2, fila 1. AC. Vale. 2, 1, 3, 4. Vale. Y columna 3, fila 3. Este. Columna 2, fila 1. Y columna 3, fila 3. Voy a empezar. Voy a volver a calcular este. Porque tengo miedo. Vamos a empezar otra vez con el 2, 4. Que no quiero yo. Bastante lioso es el algoritmo. Para explicaroslo encima virtualmente. Vamos a volver a empezar a calcular este. El V. Este que es el V. Columna 2. Fila 4. Vamos a hacerlo otra vez. Este. ¿Vale? Este. Borrar todo lo anterior. Y vamos a calcular este. Que no quiero que haya más lío. Vamos a ver. V24. ¿De cuántas formas se puede romper la subcadena que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 4? Pues la que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 1 está. Y luego
la restante tiene que empezar en el símbolo 3 y tiene longitud 3. ¿Vale? O la que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 2, y luego la que empieza en el símbolo 4 y tiene longitud 2. Y finalmente la que empieza en el símbolo 2 y tiene longitud 3, concatenado con la que empieza en el símbolo 5 y tiene longitud 1. Vamos a ver qué variables salen de aquí. 2, 1, 3, 3. 2, 1, columna 2, fila 1, es esto. 3, 3, columna 3, fila 3, es esto. Pues es AB y CB. AB hay dos, el S y el C. ¿Veis? AB. Vale. AB y CB. CB no hay ninguno. Este está. Vamos con este. V22, V42. Columna 2, fila 2. Esto. Columna 4, fila 2. Esto. BA. BA está la A. ¿Vale? BA y BS. Ninguno. Y este está zanjado. Y V2351, columna 2, fila 3. Este, columna 5, fila 1. Tengo otra vez BA, que ya lo puse, y BC, que es ese, que ya está. Luego al final, en esta casilla están el S, el C y el A. Esto ahora sí está bien. Voy a borrar todo lo que he puesto aquí, todo en sucio. Y es el S, el C y el A. S, C y A. Voy a ponerlo mejor. S, C y A. S, C y A. Y finalmente, la última casilla. Esto es la V15, que son las variables que producen, muy importante, la subcadena de la palabra que empieza en el símbolo 1 y tiene longitud 5, es decir, toda la palabra. Así que en esta casilla pondremos las variables que generan toda la palabra. Con lo cual, si en esa casilla está la variable de partida S, resulta que entonces la gramática genera la palabra, porque generará esa subcadena que es toda la palabra. Vamos a ver si aquí está la variable de partida S. ¿De cuántas formas se puede partir una subcadena a longitud 5? De 4. Primer símbolo, V11, y los 4 restantes, del segundo al 5, V24. O bien, dos primeros símbolos, V12, y los 3 restantes, V33. O bien, 3 primeros símbolos, V13, y los 2 restantes, V42. O bien, 4 primeros símbolos, V14, y el último, V51. Y hay que buscar las concatenaciones. V11 con V24. V11 con V24. Pues es BS, nada. BC, la S. Luego ya podríamos decir que la gramática genera esa palabra. Pero vamos a seguir. BS, BC y BA. BA, pues son BS, perdón, BS y ya está, nada. BC, solo la S, y BA, la A. Luego dentro tenemos la S y la A. ¿De acuerdo? Ya sabemos que la gramática genera la palabra, pero voy a calcular la casilla entera. Pues BS, BA, y con esto acabamos este.
V12, V33. V12, columna 1, fila 2. Aquí. V33, columna 3, fila 3. AB, la C. Pues ya veis que está la S, la A y la C. SB, nada. Y ya hemos acabado con este. V13, V42. Columna 1, fila 3. Como es vacío, ya no tengo que seguir, porque va a ser vacía la concatenación. Y V14, V51. Como es vacío el V14, no hay más. Luego al final, las que están en esta casilla son la S, la A y la C. Pues voy a borrarlo todo. Todo lo que he hecho en sucio, S, A y C. Vale, esto lo borramos todo. Aquí es la S, A y C. Pues le pongo bien. Parece que no me cabe. S, A y C. En consecuencia, ya hemos rellenado todas las casillas de la tabla. Por lo tanto, ¿qué hace el algoritmo como resumen? Pues va rellenando las casillas por filas. Primero la fila de arriba, después la segunda fila, la tercera y la última. ¿Y qué va haciendo en cada fila? Bueno, pues en la fila primera es muy sencillo porque todas las longitudes son 1. V y 1. Luego solo tengo que buscar variables que produzcan un término. Pero cuando vamos con el I2, pues tenemos que ver de cuántas formas se puede partir cada palabra o cada subcadena de longitud 2, que van a ser 2. Cuando vamos con el I3, de cuántas formas se puede partir la subcadena I3, que va a ser de 3. Perdón, que va a ser de 2. Primera y los dos siguientes, primero y segundo y siguiente. Cuando tenemos el VI4, una subcadena de longitud 4 se puede partir de 3 maneras. Primer trozo con un símbolo, segundo trozo con 3, primer trozo con 2 símbolos, segundo trozo con otros 2, primer trozo con 3 símbolos, segundo trozo con 1. Y así vamos buscando concatenaciones de casillas en la tabla. Así hasta que construimos toda, rellenamos, mejor dicho, todas las casillas de la tabla. Y cuando rellenamos todas las casillas de la tabla, solo tenemos que fijarnos en la casilla de la última fila, que es la casilla donde tiene todas las variables que proporcionan la palabra entera. Si en esa casilla está la variable de partida, la gramática es capaz de generar la palabra. Y si no está, la gramática no es capaz de generar la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis, en la medida de las posibilidades que me ha dado grabar este vídeo, digamos, el algoritmo completo sobre un ejemplo del CIK. El algoritmo CIK ejecutado de manera completa sobre un ejemplo. Insisto en lo mismo. Podéis ver este vídeo cuantas veces queráis y si os surgen dudas, por correo o bien por el campus virtual, trataré de explicarlas. Si veo que son dudas lo suficientemente generales como para que merezca la pena, digamos, fechar un momento en el que nos reunamos virtualmente con el Microsoft Teams, lo podemos hacer. No sé muy bien cómo se hace, pero bueno, tengo cierta idea. O sea que podríamos habilitar la manera. Y si las dudas las puedo resolver por el campus virtual, pues también lo resolvería por ahí. Ahora lo que tenéis que mirar es ir al vídeo anterior o ir a las diapositivas y ver las diapositivas, eso, la 105
y la 104 y la 103, o sea, esas diapositivas donde viene explicado el algoritmo de manera informal, pues lo que tenéis que hacer es ni más ni menos que revisarlas después de ver este vídeo y ver si así lo entendéis y sois capaces vosotros mismos de, dada una gramática y una palabra, pues intentar replicar este algoritmo sobre una gramática diferente, con una palabra diferente, o sobre esta misma gramática, podéis intentarlo sobre esta misma gramática, cogiendo otra palabra, cogiendo una a b o la que queráis, cogiendo otra palabra que hayáis generado con ella o que no. Y así veis los dos casos, ¿no? Uno en el que dé, digamos, una respuesta positiva, que ya lo hemos visto, que es este, con la palabra BA, y podéis usarlo con otra palabra que no sea generada por esa gramática. Por favor, intentadlo, ejecutar el algoritmo con otro ejemplo y cualquier duda ya sabéis, ¿vale? A seguir bien, a seguir en casa y nada, cuanto antes la situación se restablezca, mucho mejor. Un saludo a todos y que tengáis un buen fin de semana. Adiós.